historia está llena de relatos sobre monstruos que aterrorizaban a nuestros antepasados. En cada cultura existen cuentos sobre bestias o criaturas que atacaban o incluso mataban a personas desprevenidas. Muchas de estas historias se transmitían como advertencias, muy similares a las leyendas urbanas. Pero los monstruos no son reales, ¿verdad? Quizás, en parte sí, pero no todo es tan simple como parece. Vamos a analizar qué eran realmente las criaturas de las leyendas y cuentos populares. Los marineros de diversos países y culturas comparten un mito común sobre enormes serpientes marinas que de vez en cuando emergían del agua con tal fuerza que los barcos se hundían en las olas levantadas en cuestión de segundos. En la mitología escandinava, el monstruo llamado Jormungandr era tan grande que podía rodear el mundo con su cola. En el judaísmo y el cristianismo, un enorme animal llamado Leviatán vive en el océano. Incluso leyendas más modernas, como los relatos de piratas, incluyen descripciones de estos gigantescos monstruos. Los investigadores contemporáneos tienen dos teorías sobre el origen de esta leyenda, una simple y otra un poco más aterradora. Según la primera, los marineros simplemente exageraban los relatos sobre anguilas o rayas que veían en el mar. Según la otra teoría, podría haber sido una de las especies más antiguas de tiburones, como el tiburón anguila. Como todas las criaturas de aguas profundas, sin acceso a la luz solar, tiene una apariencia inquietante, sin aletas puntiagudas como las de los tiburones a los que estamos acostumbrados, con varias filas de dientes afilados, perfectos para desgarrar a sus presas. Otro posible culpable de la inquietud de los marineros es el tiburón duende, vecino del tiburón anguila en el fondo marino. Aunque el tiburón duende tiene una apariencia diferente, no es más agradable a la vista. Quizás de estas criaturas se seguirían creando historias de terror hoy en día. Así que imagina lo que representaban en tiempos antiguos. En la mitología griega, la hidra de Lerna era una monstruosa criatura serpentina con muchas cabezas, contra la cual luchó Heracles. Lo aterrador de la hidra no era solo su apariencia, sino la casi imposibilidad de derrotarla. Cuando se le cortaba una cabeza, en su lugar crecían una nueva, o dos, o incluso 50. Heracles sabía que no podría enfrentarse a la criatura solo, por lo que llamó a su auriga, Iolao, quien quemaba los cuellos de las cabezas cortadas, impidiendo que volvieran a crecer. De este modo, Heracles cortó todas las cabezas, incluida la central, que era inmortal. Aunque en la Grecia antigua, no mítica, no había serpientes con 50 cabezas, la leyenda podría estar basada en un fenómeno natural, menos fantástico, pero bastante notable: la policefalia. Este trastorno genético también se encuentra en otros animales. Recuerda al perro de 3 cabezas de Harry Potter, y el ser puede estar en perfecto estado de salud. Las serpientes policéfalas, como otros animales con esta mutación, son muy raras, pero una vez que se ven una o dos, es fácil que surjan leyendas sobre ellas. Dado que la regeneración en los reptiles no es un fenómeno tan raro, como en el caso de las lagartijas que pueden hacer crecer su cola de nuevo. La idea de tales criaturas en la antigüedad resultaba realmente aterradora. Quizás ningún otro monstruo mítico haya sido tan popular, tanto en leyendas de diversas culturas alrededor del mundo, como en la fantasía moderna como el dragón. En el folclore existen muchos tipos y especies, desde los clásicos dragones europeos que habitan en las montañas hasta los dragones chinos, que se parecen más a serpientes. Otras características comunes de los dragones incluyen la capacidad de volar, tener varias cabezas o colas, el aliento de fuego y su inteligencia. Hay ciertas dificultades relacionadas con las coincidencias entre las figuras del dragón y la serpiente. Por ejemplo, la palabra zmej, serpiente, aparece en textos eslavos desde el siglo XI, incluida la Biblia de 1663, mientras que la palabra dragón fue tomada del griego solo en el siglo XVI. En la Biblia del rey Jacobo, las palabras serpiente, dragón y diablo son sinónimos.
Solo en el siglo XIX se renombró Snake como dragón, probablemente porque este último nombre ya se había generalizado. Sin embargo, el uso de estos términos sugiere que se referían a la misma criatura. Incluso hay quienes opinan que el origen de las leyendas de dragones podría estar en los esqueletos de dinosaurios que encontraron nuestros antepasados y usaron para describir su apariencia. Algunos eran enormes, otros no. Algunos tenían garras afiladas, otros alas parecidas a las de los murciélagos, y otros más tenían cuerpos similares a los de los reptiles. Sin embargo, ninguno de ellos lanzaba fuego. Finalmente, no los llamamos dragones, sino dinosaurios. Sí, los dinosaurios son la fuente del mito de los dragones. En muchas culturas, especialmente en la antigua China, donde hay muchas leyendas sobre dragones, las historias sobre dragones surgieron después de que se descubrieran los fósiles de dinosaurios. El 21 de agosto de 1955, la policía de la ciudad de Hopkinsville, Kentucky, recibió informes sobre seres parecidos a goblins. 11 personas diferentes, miembros de la familia Sutton, reportaron el incidente. Afirmaban que criaturas extrañas de aproximadamente 1 metro de altura, con brazos largos que casi llegaban al suelo y orejas puntiagudas que sobresalían de sus cabezas abultadas, aparecieron en su hogar. El primero en notar el extraño incidente fue Billy Ray Taylor, amigo de la familia Sutton. Entró en la casa y afirmó que los monstruos habían llegado en una pequeña nave metálica desde el cielo. Al principio los Sutton se rieron de la historia de Taylor, pero pronto su perro comenzó a ladrar desesperadamente. Al salir de la casa, todos vieron a uno de los goblins. Los hombres tomaron sus rifles, pero las criaturas parecían inmunes a las balas. La policía que llegó al lugar sugirió que la familia había bebido demasiado, pero no se encontró alcohol ni en la casa ni en el patio. Así nació la leyenda de los pequeños hombrecillos verdes, es decir, extraterrestres. El investigador Joe Nickel propuso una explicación más terrenal. Las criaturas misteriosas eran en realidad búhos de Virginia, grandes aves con orejas puntiagudas. Si comparas los dibujos hechos por la policía con las fotos de estos búhos, la semejanza es evidente. También conocido como Sasquatch, Bigfoot, Yeti, NJ, Abdosca, Walmasti, tiene muchos nombres, al igual que no faltan los posibles candidatos para el papel de la misteriosa criatura: el Gigantopithecus, el megantropo del Pleistoceno, un gran simio antropoide, el neandertal e incluso un oso. En los últimos 50 años, se han recogido más de 37,000 testimonios sobre el pie grande solo en Canadá y Estados Unidos. Pero el Bigfoot más famoso es el que, supuestamente, fue grabado en un bosque de California el 20 de octubre de 1967 por 2 granjeros, cazadores de yetis, Roger Patterson y Bob Gimlin. El video muestra una figura humanoide cubierta de pelo que cruza un arroyo seco. Hasta hoy, este corto video de 1 minuto sigue siendo una de las evidencias más misteriosas de la existencia del Yeti. Los expertos han determinado que la criatura del video camina con una marcha flexible, diferente del andar humano. En la marcha flexible, el cuerpo se inclina hacia adelante, las rodillas permanecen dobladas y el pie toca el suelo con toda la planta, a diferencia del caminar humano, en el que el talón toca el suelo primero. En un experimento, investigadores biomecánicos, junto con un actor y animador, trataron de reproducir esta marcha. Descubrieron que es difícil, pero factible. Esto sugiere que un ser humano puede reproducir la marcha de la criatura del video de Patterson y Gimlin. Pero la prueba más importante es que las proporciones del Yeti en el video no coinciden con las de un ser humano. Muchos de estos detalles son imposibles de falsificar. Por ejemplo, el ángulo de la rodilla, que ningún disfraz podría imitar. Además, el pie grande de Patterson y Gimlin tiene una parte superior de la pierna, hasta la rodilla, inusualmente larga para un humano. No es sorprendente que muchos expertos, tras analizar estas características, hayan llegado a la conclusión de que el video muestra no un simio o una criatura similar, pero no a un humano disfrazado. Además,
la figura de pie plano del video coincide con las huellas planas del Yeti encontradas en todo el mundo, aunque se sabe que muchos de esos rastros fueron falsificados a propósito. El más famoso de estos falsificadores fue probablemente Ray Wallace, quien presuntamente dejó cientos de huellas usando modelos gigantes de pies tallados en madera. Otro testimonio famoso de la existencia del pie grande fue un objeto que durante mucho tiempo se presentó como su cuero cabelludo. Solo en 2013 se publicó un informe del profesor de genética de la Universidad de Oxford, Brian Sykes. Según los resultados de los análisis publicados en el informe, el ADN del cabello era idéntico al ADN de un antiguo oso polar que vivió hace más de 40.000 años y que estaba estrechamente relacionado con el oso pardo. El supuesto pie grande del monasterio nepalí resultó ser un oso antiguo. Por razones obvias, el pie grande no es un gorila, dado de dónde proviene la información de los testigos. Es probable que sea un oso. Cuando una persona se adentra en los lugares donde se dice que han visto al Yeti, ya está predispuesta a encontrar algo similar. Y cuando ve un movimiento fugaz a lo lejos, la imaginación hace el resto, creando la imagen de una criatura terrible. Si lo piensas bien, los mitos y leyendas sobre monstruos reflejan nuestros temores ante lo desconocido. Los humanos siempre hemos tratado de explicar fenómenos extraños y aterradores, creando las figuras de estas criaturas. Cada monstruo es una especie de proyección de nuestros miedos, un intento de darle sentido al caos del mundo. Y aunque la ciencia ha avanzado mucho, las leyendas siguen vivas, recordándonos tiempos en los que no teníamos respuestas y nuestros antepasados las buscaban en cuentos y mitos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, escribir tu opinión en los comentarios y compartir tus pensamientos sobre si los monstruos realmente existen o si solo son fruto de nuestra imaginación. Y por supuesto, suscríbete al canal si quieres descubrir más misterios y secretos. Aún queda mucho por descubrir.